Capítulo 19. Buster Oso tiene un buen tiempo. Buster Oso estaba teniendo el mejor tiempo desde que bajó del gran bosque para vivir en el bosque verde. Para estar seguros, ahora no estaba en el bosque verde, pero no se encontraba lejos. ¿Y dónde crees que estaba? En el viejo pasto, justo en medio de la mayor parcela de bayas más grande que haya visto en toda su vida. Ahora bien, si hay algo que Buster Oso prefiera tener más, son todas las bayas que pueda comer, a menos que sea miel. Nada puede igualar la miel en la mente de Buster, pero al lado de la miel, dale bayas. No es particularmente solo bayas, frambuesas, moras o arándanos, como sean, lo harán perfectamente feliz. Pero estas son buenas, murmuró con su voz profunda y gruñona, mientras se sentaba sobre sus ancas, quitando las bayas con avidez. Sus pequeños ojos brillaban con gozo, y no le importó en absoluto si de vez en cuando recibía hojas y algunas bayas verdes en la boca con las grandes bayas maduras. Él no intentó sacarlas, no. Él simplemente las mordió a todas juntas y se palmeó el estómago por puro deleite. Ahora, Buster había llegado al viejo pasto tan alegremente antes que el redondo y amarillo señor Sol se hubiera deslizado de la cama, y él había decidido que estaría de vuelta en el bosque verde antes de que el señor Sol trepara muy arriba en el cielo azul. Verás, grande como es y fuerte como es, Buster Oso es muy tímido, demasiado tímido, y no tiene ningún deseo de conocer al granjero Brown, ni al chico del granjero Brown, ni a ninguna de esas criaturas de dos patas llamadas hombres. Parece gracioso, pero en realidad les tiene miedo. Y tenía la sensación de que era mucho más probable que se encontrara con uno de ellos en el viejo pasto, que en las profundidades del bosque verde. Entonces, cuando comenzó a buscar bayas, decidió que comería lo que pudiera a toda prisa, y regresaría al bosque verde antes de que el chico del granjero Brown estuviera más que levantado de la cama. Pero cuando encontró esas bayas estaba tan hambriento que olvidó sus miedos y todo lo demás. Sabían tan bien que solo tenía que comer y comer y comer. Ahora, sabes que Buster es un tipo muy grande y se necesita mucho para llenarlo. Seguía comiendo, comiendo y comiendo. Y cuanto más comía, más querías. Tú sabes cómo es. Así que vagó de un árbol de bayas a otro en el viejo pasto, y ni una sola vez pensó en el tiempo. De alguna manera, el tiempo es lo más difícil del mundo para recordar cuando estás pasando un buen rato. Alegre, redondo y amarillo, el señor Sol subía más y más en el cielo azul. Miró hacia abajo en todo el gran mundo y vio todo lo que estaba pasando. Vio a Buster Oso en el viejo pasto y sonrió al ver el momento tan glorioso que estaba teniendo Buster. Y vio algo más en el viejo pasto que hizo su sonrisa fuera aún más amplia. Vio al chico del granjero Brown llenando un gran cubo de hojalata con bayas. Y sabía que el chico del granjero Brown no estaba enterado que Buster Oso estaba por allí. Y que Buster Oso no sabía que el chico del granjero Brown también estaba en el lugar. Y de alguna manera se sentía muy seguro de que vería algo divertido si se encontraban. Murmuró Buster Oso con la boca llena, mientras avanzaba hacia otro árbol de bayas. Y luego dio un pequeño grito de sorpresa y deleite. Justo enfrente de él estaba una cosa brillante llena de bayas finas, más grandes y más azules. No había ni hojas verdes allí. Buster parpadeó rápidamente y miraron de nuevo sus codiciosos ojos pequeños. No, él no estaba soñando.
Eran bayas reales y todo lo que tenía que hacer era ayudarse a sí mismo. Buster miró bruscamente la cosa brillante que contenía las bayas. Parecía perfectamente inofensivo. Él extendió una gran pata y la empujó suavemente. Se volcó y derramó muchas bayas. Sí, fue perfectamente inofensivo. Buster dio un pequeño suspiro de pura felicidad. Él comería esas bayas hasta la última. Capítulo 20. Buster Oso se lleva el cubo del muchacho del granjero Brown. La pregunta es, ¿Buster Oso robó el cubo del muchacho del granjero Brown? Robar es tomar algo que pertenece a alguien más. No hay duda de que robó las bayas que estaban en el cubo cuando lo encontró, porque las comió deliberadamente. Sabía que alguien las había recogido. ¿Alguien sabe de bayas que crecen en cubos de estaño? Así que no hay duda de que cuando Buster las tomó, las robó. Pero con el cubo era diferente. Él tomó el cubo, pero no fue su intención tomarlo. De hecho, él no quería ese cubo en absoluto. Verás, fue así. Cuando Buster encontró ese gran cubo de lata rebosante de deliciosas bayas a la sombra de ese gran arbusto en el viejo pasto, no se detuvo a pensar si tenía derecho a ellas o no. Buster es tan aficionado a las bayas que desde el momento en que sus pequeños ojos codiciosos vieron eso, se olvidó de todo excepto el festín que lo estaba esperando justo debajo de su propia nariz. No pensó nada sobre lo correcto o incorrecto, solo de ayudarse a sí mismo. Antes, él no había visto tantas bayas juntas en toda su vida, y todo lo que tenía que hacer era comer, comer y comer. Y eso es exactamente lo que hizo. Por supuesto, dañó algo el cubo, pero a él no le importó. Cuando se había tragado todas las bayas que se veían, metió la nariz en el cubo para obtener todo lo que quedaba en ella. En ese momento escuchó un pequeño ruido, como si viniera alguien. Levantó la cabeza para escuchar, y de alguna manera, nunca supo cómo, el mango del cubo se deslizó sobre sus orejas y lo atrapó allí. Esto ya era bastante malo, pero para empeorar las cosas, justo en ese mismo momento, escuchó una voz chillona y enojada que gritaba: ¡Hola, allá! ¡Sal de allí! No necesitaba que le dijeran de quién era esa voz. Era la voz del muchacho del granjero Brown. Justo en ese momento, Buster Oso casi tuvo un ataque. Tenía ese horrible cubo sobre su cabeza que no podía ver nada. Por supuesto, eso significaba que no podía oír, que era lo que más quería hacer, por grande que fuera y fuerte como es. Buster es muy tímido cuando los seres humanos están cerca. Él gruñó y gimió y chilló. Trató de retroceder del cubo para huir y no pudo. Intentó sacudirse y no pudo. Trató de dañarlo más, pero de alguna manera no pudo conseguirlo. Luego hubo otro grito. Si Buster no hubiera estado tan asustado, podría haber reconocido ese segundo grito como de miedo, porque eso es lo que era. Verás, el chico del granjero Brown acababa de descubrir a Buster Oso. Cuando había gritado la primera vez, creyó que era una de las vacas que vivían en el viejo pasto todo el verano. Pero cuando vio a Buster, estaba tan asustado como el mismo Buster. De hecho, estaba demasiado sorprendido y asustado incluso para correr. Después de ese segundo grito, se quedó quieto y se quedó mirando. Buster intentó arrancarse esa horrible cosa de su cabeza más frenéticamente que nunca. De repente se le zafó, por lo que pudo ver. Dirigió una mirada asustada al chico del granjero Brown, y luego con un poderoso ¡rau! Empezó a correr por el bosque verde tan rápido como sus piernas lo podían llevar. Y esto fue muy rápido, déjame decirte.
No se detuvo a buscar un camino, sino que simplemente se estrelló entre los arbustos como si no fueran nada en absoluto. Simplemente nada. Pero lo más divertido de todo es esto. Tomó ese cubo con él. Sí, señor. Buster Oso se escapó con el gran cubo de lata del muchacho el granjero Brown. Y cuando se le resbaló de la cabeza, el mango todavía estaba alrededor de su cuello. Allí estaba huyendo con un cubo colgando de su cuello. Él no lo quería. Él habría dado cualquier cosa para deshacerse de él, pero lo tomó porque no pudo evitarlo. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿Buster robó al chico el granjero Brown? ¿Qué piensas? Capítulo 21. Sammy Arrendajo pone las cosas peor para Buster Oso. ¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Sammy Arrendajo estaba gritando a todo pulmón, mientras seguía a Buster Oso a través del viejo pasto hacia el bosque verde. Nunca había gritado tan fuerte, y nunca su voz había sonado tan emocionada. La gente pequeña de Bosque Verde, Prados Verdes y Arroyo Sonriente están tan acostumbrados a oír a Sammy gritar ladrón que generalmente no prestan atención. Pero cada persona que escuchó a Sammy esta mañana detuvo lo que estaba haciendo y aguzó el oído para escuchar. El primo de Sammy, Blacky el Cuervo, estaba volando por el borde del viejo pasto, y en el momento en que escuchó la voz de Sammy, se giró y voló para ver de qué se trataba. Tan pronto como vio a Buster Oso correr por el bosque verde tan fuerte como siempre, comprendió lo que había emocionado a Sammy. Estaba tan sorprendido que casi olvidó mantener sus alas en movimiento. Buster Oso tenía lo que a Blacky le parecía mucho a un cubo de estaño colgado de su cuello. No es de extrañar que Sammy estuviera emocionado. Blacky golpeó sus alas ferozmente y comenzó a perseguir a Sammy. Y así llegaron al borde del bosque verde, Buster Oso corriendo tan fuerte como pudo, Sammy Arrendajo volando justo detrás de él y gritando ¡Ladrón, ladrón, ladrón! En la parte superior de sus pulmones, y detrás de él Blacky el Cuervo tratando de ponerse al día y gritar tan fuerte como pudo ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos! Pobre Buster. Ya era bastante malo estar asustado casi hasta la muerte, como lo había estado en el pasto viejo, cuando el cubo se le había enganchado en la cabeza, porque el muchacho el granjero Brown le había gritado. Luego que el mango del cubo se deslizara alrededor de su cuello, de modo que no pudiera deshacerse de él, pero tuvo que llevárselo mientras corría, y empeoraban las cosas. Ahora, para que todos sus vecinos del bosque verde lo vean de esa manera y se burlen de él, era más de lo que podía soportar. Se sintió humillado. Esa es solo otra forma de decir avergonzado. Sí, señor. Buster sintió que estaba avergonzado ante los ojos de sus vecinos y no deseaba nada más que escaparse solo, donde nadie podía verlo, y tratar de deshacerse de ese horrible cubo. Pero Buster es tan grande que no le resultaba fácil encontrar un escondite. Entonces, cuando llegó al bosque verde, siguió directo hacia la parte más profunda, más oscura, más solitaria, y se deslizó bajo el árbol de cicuta más grueso que pudo encontrar. Pero no sirvió de nada. Los ojos penetrantes de Sammy Arrendajo y Blacky el Cuervo lo vieron. En realidad, volaron al mismo árbol bajo el cual se estaba escondiendo. ¡Y cómo gritaron! Muy pronto el águila ratonera descendió del cielo azul y se sentó en un conveniente árbol muerto donde podía ver todo lo que sucedía. El águila comenzó a sonreír tan pronto como vio ese cubo de estaño en el cuello de Buster. Luego vinieron otros: Halcón Cola Roja, Scrapper, el pájaro real, Redwing, el mirlo, Drummer, el pájaro carpintero,
Tommy el herrerillo, Jenny Reyesuelo y muchos más. Venían del viejo huerto de prados verdes, incluso abajo en el arroyo sonriente, porque las voces de Sammy Arrendajo y Blacky el cuervo llegaban muy lejos, y al oírlas todos se apresuraron, seguros de que algo emocionante estaba sucediendo. En ese momento, Buster oyó pasos ligeros y, al asomarse, vio a Billy Bison, Peter Conejo, y Jumper la liebre, y Puercoespín, Riddy Zorro y Jimmy Zorrillo. Incluso el pequeño y tímido Whitefoot, el ratón de madera, era el que podía mirar y mirar sin ser visto. Por supuesto, Shar la ardilla roja y Jack la ardilla feliz estaban allí. Todos se sentaron en un gran círculo alrededor de él, cada uno donde se sentía seguro, pero donde podía ver, y cada uno de ellos riéndose y burlándose de Buster. ¡Ladrón, ladrón, ladrón!, gritó Sammy hasta que le dolió la garganta. Lo peor de todo era que Buster sabía que todos veían que era verdad. Ese horrible cubo era la prueba de ello. Ojalá nunca hubiera pensado en vallas, gruñó Buster para sí mismo. Capítulo 22. Buster Oso se enoja. El temperamento es algo malo, muy malo cuando se escapa. No hay nada como eso para arruinar un día agradable. Buster Oso estaba de mal genio. Sí, señor. Buster Oso estaba teniendo el peor ataque de mal humor jamás visto en el Bosque Verde. Y la peor parte fue que todos sus vecinos del Bosque Verde y muchos de Prados Verdes y del Arroyo Sonriente también estuvieron allí para verlo. Ya es suficientemente malo para dar paso al temperamento cuando estás solo y no hay nadie que te vigile. Pero cuando dejas que tu temperamento se adueñe de ti y donde los demás te ven, oh querido, ciertamente es un panorama triste. Ahora, por lo general, Buster es una de las personas más bondadosas del mundo. Se necesita mucho para despertar su temperamento. Primero el susto en el viejo pasto. Luego el cubo se había deslizado detrás de sus orejas y se había mantenido allí. Así que había corrido hasta el Bosque Verde colgándole del cuello. Esto ya era bastante malo, porque sabía lo divertido que debía parecer, y además era muy incómodo. Pero hacer que Sammy Arrendajo llame a todos y verlo así, era más de lo que podía soportar. A Buster le pareció que todo el mundo que vivía en el Bosque Verde, en los prados verdes o alrededor del Arroyo Sonriente, estaban sentados en sus escondites, riéndose y burlándose de él. Era más de lo que cualquier oso respetable podría soportar. Con un rugido de ira, Buster Oso salió de su escondite. Corrió hacia aquí, corrió hacia allá, rugió con todas sus fuerzas. Él fue muy terrible de ver. Los que podían volar, volaron. Los que podían escalar, escalaron. Y aquellos que fueron veloces a pie, corrieron. Unos pocos que no podían ni volar, ni escalar, ni correr rápido, se escondieron y temblaron por temor a que Buster los encontrara. En menos tiempo del necesario para contarlo, Buster estaba solo. Al menos no podía ver a nadie. Luego descargó su rabia en el cubo de estaño. Lo agarró y tiró de él, gruñendo todo el tiempo enojado. Se acostó y lo arañó con sus patas traseras. Por fin se rompió el mango y él estaba libre. Él se sacudió. Luego saltó sobre el cubo indefenso. Con un golpe de una gran garra lo envió chocando contra un árbol. Trató de morderlo. Luego, una vez más, cayó sobre él golpeándolo de una manera y de otra, hasta que quedó aplastado.
y nadie hubiera adivinado que alguna vez había sido un cubo. Entonces, y no hasta entonces, Buster recuperó su buena naturaleza habitual. Poco a poco, cuando lo pensó todo, una expresión de vergüenza se deslizó por su rostro. Creo que no fue culpa de eso. Debería haber sabido lo suficiente como para mantener mi cabeza fuera de él, dijo lentamente y pensativo. No obtuviste más de lo que te mereces por robar las vallas del muchacho del granjero Brown, dijo Sammy Arrendajo, que había regresado y estaba mirando desde lo alto de un árbol. Deberías saber que para este momento no es bueno robar. Buster Oso levantó la vista y sonrió, y había un brillo en sus ojos. Deberías saberlo, Sammy Arrendajo, dijo él. Espero que siempre lo recuerdes. Capítulo 23. El chico Brown sin almuerzo y sin vallas. Cuando las cosas van mal a pesar de ti, sonreír es lo mejor que puedes hacer. Sonreír y decir, estoy muy contento de que no sean peores. Entonces no son tan malas. Eso es lo que dijo el chico del granjero Brown cuando descubrió que Buster Oso había robado las vallas que él trabajó tan duro para recoger, y luego se había escapado con el cubo. Verás, el chico del granjero Brown está aprendiendo a ser una especie de filósofo, una de esas personas que aceptan las cosas malas alegremente y ven de inmediato cómo son mejores de lo que podrían haber sido. Cuando escuchó por primera vez a alguien en los arbustos donde había escondido su cubo de bayas, estaba muy seguro de que era una de las vacas o terneros que viven en el pasto viejo durante el verano. Temió que pudieran patear torpemente el cubo y derramar las bayas, y se había apresurado a ahuyentarla. No había entrado en su cabeza que podría ser otros que quisieran comer esas bayas. Cuando gritó y Buster Oso apareció de repente, luchando por salir del cubo que le había atrapado la cabeza, el chico, el granjero Brown, había estado demasiado asustado para moverse. Luego había visto a Buster salir a través de la maleza aún más asustado que él, y enseguida su valentía comenzó a regresar. Si él tiene tanto miedo de mí, creo que no necesito tenerle miedo, dijo él. He perdido mis vallas, pero vale la pena descubrir que me tiene miedo. Hay muchas más en los arbustos, y todo lo que tengo que hacer es elegirlas. Hubiera sido peor. Caminó hacia el lugar donde había estado el cubo, y luego recordó que cuando Buster se escapó, había llevado el cubo con él, colgando de su cuello. Él silbó. Era un cómico pequeño silbido de disgusto cuando se dio cuenta de que no tenía nada para poner más vallas, incluso si las recogía. Es peor de lo que pensaba, dijo. Ese oso me dejó sin ese pastel de bayas que mi madre me prometió. Luego se echó a reír al pensar en lo divertido que Buster Oso se veía con el cubo sobre su cuello. Y luego porque sabes que está aprendiendo a ser filósofo, una vez más él se repitió. Podría haber sido peor. Sí, de hecho podría haber sido peor. Ese oso podría haber intentado comerme a mí en lugar de las bayas. Supongo que iré a comer ese almuerzo que dejé en la pradera y luego me iré a casa. Puedo recoger bayas algún otro día. Riéndose felizmente por el gran susto de Buster Oso, el chico del granjero Brown regresó a la fuente donde había dejado 2 sándwiches gruesos en una piedra plana cuando comenzó a salvar su cubo de bayas. Pero esos sándwiches sabrán bien, pensó él. Me alegra que sean grandes y gruesos. No, señor, no había ni una migaja de esos 2 sándwiches gruesos. Verás, el viejo coyote los encontró y se los tragó mientras el muchacho del granjero Brown estaba fuera.
Pero el chico, el granjero Brown, no sabía nada sobre el viejo coyote. Se frotó los ojos y miró por todas partes, incluso en los árboles, como si creyera que los sándwiches colgaban allí. Habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado, y el viejo coyote se había ocupado de no dejar rastro de su visita. El chico del granjero Brown se quedó boquiabierto. Luego, en lugar de enojarse, una lenta sonrisa se apoderó de su rostro pecoso. Creo que alguien más también estaba hambriento, murmuró. Me pregunto quién fue. Supongo que este pasto viejo no es un lugar para mí hoy. Me llenaré de bayas y luego me iré a casa. Entonces el muchacho del granjero Brown almorzó con bayas y luego, algo avergonzado, se fue a su casa para contar todas las cosas extrañas que le habían sucedido en el pasto viejo. 2 o 3 veces, mientras caminaba penosamente, se detuvo para rascarse la cabeza, pensando. Supongo, dijo al fin, que no soy tan inteligente como pensé que era y tengo mucho que aprender todavía. Este es el final de las aventuras de Buster Oso en este libro, porque adivina por qué. Porque el viejo señor Sapo insiste en que debo escribir un libro sobre sus aventuras, y el viejo señor Sapo es tan buen amigo de todos nosotros que lo voy a hacer. Fin.